Aria Carter observaba las notificaciones de facturas vencidas esparcidas por el suelo de su diminuto apartamento tipo estudio. Sus manos temblaban mientras calculaba las cifras por tercera vez aquella noche. El título en matemáticas que tanto esfuerzo le había costado obtener parecía no valer nada ahora, 6 meses después de graduarse. Con nada más que correos de rechazo y un empleo a tiempo parcial como barista que apenas cubría el alquiler, los pagos del préstamo estudiantil se cernían sobre ella como una nube oscura. Cada entrevista a la que asistía no llevaba a ninguna parte. Se estaba hundiendo y nadie le lanzaba un salvavidas. Su teléfono vibró con un número desconocido y estuvo a punto de ignorarlo, esperando otro cobrador de deudas. Sin embargo, algo la impulsó a responder al cuarto tono. La voz femenina al otro lado era profesional y cálida. Se presentó como Elena Rodríguez, de Soluciones de Investigación Blackwood. El corazón de Aria dio un salto. Había solicitado tantos puestos que apenas recordaba pero el nombre le resultaba vagamente familiar de una maratón nocturna de solicitudes 2 semanas atrás. Elena explicó que habían quedado impresionados con su expediente académico y querían programar una entrevista para un puesto de asistente de investigación. El salario que mencionó hizo que a Aria se le cortara la respiración. Era más del triple de lo que ganaba entonces, suficiente para saldar sus deudas y vivir como una persona, no solo sobrevivir a base de fideos instantáneos y esperanza. La entrevista quedó fijada para la tarde siguiente, en una dirección situada en la zona más exclusiva de la ciudad, un barrio donde Aria nunca se había atrevido ni siquiera a mirar escaparates. Al día siguiente, Aria se detuvo frente a un elegante edificio de cristal que reflejaba el sol de la tarde como un diamante. Su mejor traje de entrevista, comprado en una tienda de segunda mano hacía 3 años, de pronto le pareció gastado e inadecuado. Se alisó el cabello oscuro, respiró hondo y atravesó las puertas giratorias hacia un vestíbulo que destilaba riqueza y poder. Todo era mármol y cromo, con obras de arte moderno que probablemente costaban más que toda su educación. Elena Rodríguez la recibió en el vestíbulo. Era una mujer imponente, en la cuarentena, con ojos amables y un aire de competencia absoluta. La condujo a un ascensor privado que requería tarjeta y subieron en silencio hasta la planta 20. La suite de oficinas superaba cualquier cosa que Aria hubiera imaginado. Ventanales de suelo a techo ofrecían vistas impresionantes de la ciudad y el mobiliario parecía digno de un museo. Elena le indicó que se sentara en una silla de cuero tan cómoda que Aria tuvo que resistirse a hundirse por completo. La entrevista fue intensa. Elena hizo preguntas que iban mucho más allá de lo habitual, indagando en su ética, su capacidad para guardar secretos, su lealtad y su disposición a trabajar en proyectos sin hacer demasiadas preguntas. Resultaba extraño, casi inquietante. Pero Aria necesitaba ese empleo desesperadamente. Respondió con sinceridad, subrayando su discreción y su capacidad para concentrarse sin distraerse con chismes o política de oficina. Elena pareció satisfecha, asintiendo y tomando notas en una tableta. Tras una hora, Elena se recostó en su silla y observó a Aria con una expresión a la vez evaluadora y comprensiva. Explicó que aquel puesto no era como cualquier otro trabajo de investigación. El trabajo sería exigente y en ocasiones inusual. El horario podía ser irregular y, lo más importante, requería confidencialidad absoluta. Todo lo que Aria viera, oyera o en lo que trabajara estaría protegido por un acuerdo de confidencialidad exhaustivo. No podría hablar de su trabajo con nadie, ni siquiera con familiares o amigos. Las sanciones por incumplimiento serían severas, tanto legales como financieras. Un leve malestar revoloteó en el estómago de Aria, pero lo apartó. Todo empleo tenía requisitos y la confidencialidad parecía razonable. Elena sacó una gruesa pila de documentos y los colocó sobre el escritorio. El acuerdo era extenso.
página tras página de lenguaje legal que mareaba a Aria. Intentó leerlo con atención, pero la terminología era densa y compleja. Elena le aseguró que era estándar en la empresa, destinado a proteger investigaciones y datos sensibles. La cifra salarial destacaba en la parte superior del contrato, junto con un paquete de beneficios que incluía seguro médico, aportaciones para la jubilación e incluso una asignación para vivienda. Era más de lo que jamás había soñado ganar a esa altura de su carrera. Pensó en las facturas acumulándose en casa, en las cartas amenazantes de las entidades de crédito, en la sensación desesperada de ver su vida escaparse antes siquiera de empezar. Con una mano que apenas temblaba, Aria firmó en cada línea requerida, inicialando página tras página hasta que le dolió la mano. Elena sonrió con calidez al recoger los documentos y guardarlos en una carpeta de cuero. La felicitó por su nuevo puesto y explicó que comenzaría el lunes siguiente. Pero en lugar de darle una dirección de oficina, le entregó una tarjeta con indicaciones hacia una residencia privada en las colinas, a las afueras de la ciudad. La confusión debió reflejarse en el rostro de Aria, porque Elena aclaró rápidamente que el investigador principal prefería trabajar desde su finca privada donde la seguridad y la privacidad podían mantenerse mejor. Era poco convencional, admitió, pero la compensación lo reflejaba. El lunes llegó demasiado pronto. Aria siguió las indicaciones con su viejo sedán, que luchaba por subir las carreteras sinuosas que llevaban a las colinas donde vivía la élite. La dirección la condujo a una enorme verja de hierro incrustada en un muro de piedra que parecía extenderse sin fin. Pulsó el intercomunicador con nerviosismo y una voz masculina le indicó que avanzara cuando la verja se abrió automáticamente. El camino de acceso era más largo que la calle donde ella vivía, flanqueado por árboles y jardines impecables que parecían requerir personal permanente. La casa, o más bien la mansión, le quitó el aliento. Moderna e imponente, de vidrio y acero, con líneas limpias, dominaba la ladera con vistas que en días despejados probablemente alcanzaban el océano. Aparcó su coche gastado junto a vehículos dignos de un concesionario de lujo y se sintió una impostora. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable, la recibió en la puerta principal. Se presentó como Thomas Green y explicó que administraba la casa y asistía en diversos proyectos. Su trato era formal pero amable. La condujo por un vestíbulo donde cabría todo su apartamento. Avanzaron por pasillos llenos de arte y tecnología, pasando por estancias cuyo propósito Aria solo podía imaginar, hasta llegar a una biblioteca que parecía pertenecer a otra época. Libros cubrían las paredes de suelo a techo, y el aire olía a cuero y papel. Un escritorio macizo se alzaba cerca de las ventanas, y detrás de él estaba de pie un hombre que hizo que Aria olvidara cómo respirar. Jaime Blackwood no era lo que esperaba. El nombre le había resultado familiar al investigar la empresa, pero apenas había encontrado referencias vagas. El hombre ante ella era joven, probablemente no mucho mayor de 30 años, con cabello oscuro y unos ojos que parecían atravesarla. Era alto y se movía con la seguridad de quien nunca había dudado de su lugar en el mundo. Pero había algo más en su expresión, una reserva, una sombra que sugería profundidades ocultas y poder controlado. No sonrió cuando le indicó que se sentara. Tomás se retiró en silencio, cerrando las puertas de la biblioteca. El silencio se prolongó y el corazón de Aria latía con fuerza. Jaime la observó con una intensidad casi física. Ella se obligó a no apartar la mirada. Finalmente, él habló. Su voz era grave y medida, cada palabra cuidadosamente elegida. Le agradeció haber aceptado el puesto y reconoció lo inusual de las circunstancias.
Explicó que su trabajo consistiría en investigar temas variados, desde avances científicos hasta tendencias de mercado y patrones históricos. Ella recopilaría informes, analizaría datos y presentaría conclusiones directamente a él. Los temas cambiarían con frecuencia y no debía esperar explicaciones sobre por qué se necesitaba cierta información. Su labor era encontrar respuestas, no hacer preguntas. Arya asintió, tratando de mostrar una confianza que no sentía. Jaime continuó, explicando que valoraba la privacidad por encima de casi todo. El acuerdo de confidencialidad no era una formalidad, sino la base de su relación laboral. Trabajaba en proyectos que no podían exponerse al escrutinio público. Cualquiera que trabajara para él debía entender que la discreción no era opcional. Las personas que traicionaban su confianza, dijo con una calma inquietante, descubrían que las consecuencias eran más graves de lo que cualquier contrato podía describir. Mientras hablaba, Arya comprendió que había entrado en algo mucho más complejo que un simple empleo. Jaime Blackwood no era un jefe normal. El acuerdo que había firmado, impulsada por la desesperación, la había vinculado a algo que aún no comprendía. Lo miró y se preguntó en qué se había metido, y por qué aquellos ojos oscuros parecían ver partes de ella que mantenía ocultas al mundo. Jaime se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando su dominio con las manos entrelazadas a la espalda. Le dijo que Tomás la llevaría a su espacio de trabajo y le proporcionaría el equipo necesario. Su primera asignación llegaría ese mismo día. Esperaba minuciosidad, precisión y rapidez, y, por encima de todo, silencio. Al salir de la biblioteca, Arya sintió que había firmado algo más que un acuerdo de confidencialidad. Había entregado una parte de sí misma a un hombre cuyo poder y secretos apenas empezaba a vislumbrar. Y pese a cada instinto racional que le decía que huyera, quería quedarse, comprender el misterio de Jaime Blackwood y el imperio que dirigía desde las sombras. 3 meses pasaron en un torbellino de investigaciones que no tenían sentido por separado, pero insinuaban algo enorme en conjunto. Arya trabajaba en una oficina privada junto a la biblioteca, rodeada de monitores y bases de datos con acceso a información que la mayoría de la gente nunca conocía. Investigó patentes farmacéuticas una semana, desarrollos inmobiliarios la siguiente, luego contribuciones a campañas políticas, tecnologías emergentes y fusiones empresariales históricas. Jaime nunca explicaba por qué necesitaba esos datos. Ella había aprendido a no preguntar. El trabajo era fascinante. Arya descubrió que tenía talento para encontrar conexiones entre datos aparentemente inconexos, para detectar patrones que otros pasaban por alto. Jaime lo notó y empezó a darle tareas más complejas, llamándola a veces a la biblioteca para comentar resultados. Esas conversaciones se convirtieron en lo mejor de sus días. Jaime era brillante e intenso, siempre un paso por delante, pero escuchaba sus ideas con interés genuino. A veces ella lo sorprendía observándola con una expresión difícil de interpretar, algo más cálido que una simple apreciación profesional, pero cuidadosamente contenido. Tomás se convirtió en un aliado inesperado, llevándole café exactamente como le gustaba, sin que ella lo pidiera, y ofreciéndole en ocasiones consejos crípticos sobre trabajar para Jaime. Una tarde, mientras Arya se rompía la cabeza con una petición extraña sobre estructuras corporativas offshore, Tomás se sentó frente a ella sin invitación. Le dijo que merecía saber para quién trabajaba realmente, aunque Jaime nunca lo explicaría. Reveló que Jaime Blackwood controlaba decenas de grandes corporaciones mediante una compleja red de empresas pantalla. Probablemente era el hombre más rico de América, quizá del mundo, pero su nombre no aparecía en ninguna lista pública.
Movía hilos en sectores desde la tecnología hasta la energía y la farmacéutica, influyendo en mercados y economías mientras permanecía invisible. El acuerdo de confidencialidad no solo protegía proyectos de investigación, sino el secreto de ese imperio oculto. Arya sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Preguntó por qué alguien querría tanto poder ocultándose del reconocimiento. La expresión de Tomás se entristeció. Le explicó que Jaime había sido más público en el pasado, comprometido con una mujer llamada Viviana Sinclair, de otra familia poderosa. Viviana valoraba más el estatus que a Jaime. Cuando él decidió retirarse de la vida pública para construir su imperio en secreto, ella filtró información a la prensa. La traición devastó a Jaime y su padre murió de un infarto durante el escándalo. Desde entonces, Jaime había reconstruido todo en las sombras, confiando en casi nadie. Tomás la observó con atención al terminar su relato. Arya entendió el mensaje implícito. Ella tenía en sus manos el poder de destruir a Jaime si así lo quería. Esa noche, mientras aún procesaba lo que había escuchado, Elena Rodríguez apareció en la finca sin avisar. La directora de Recursos Humanos estaba preocupada. Necesitaba hablar con ambos de inmediato. En la biblioteca, Elena reveló que Viviana Sinclair había descubierto el empleo de Arya. Viviana rondaba como un depredador, buscando la forma de obligar a Jaime a volver a su vida. Su matrimonio con un empresario europeo había terminado recientemente en un divorcio público y costoso. Quería regresar al mundo de Jaime y veía a Arya como una herramienta o un obstáculo. La reacción de Jaime fue de una furia helada. Hizo varias llamadas rápidas, dando instrucciones con una calma letal. Luego le dijo a Arya que podía estar en peligro. Viviana jugaba sucio y tenía recursos. Si Arya quería romper el contrato y desaparecer, él lo arreglaría y le pagaría un año completo de salario, además de saldar sus deudas. Su expresión era neutra, pero ella vio la tensión en su cuerpo. Arya se sorprendió a sí misma al responder que no se iría. Había firmado un contrato y pensaba cumplirlo. Más aún, comprendía por qué su trabajo importaba y por qué su privacidad merecía protección. Lo miró a los ojos y le dijo que no era Viviana, que podía confiar en ella. Algo se quebró en la expresión de Jaime. Le dio las gracias en voz baja, con una sinceridad que le dolió en el pecho. La semana siguiente, Viviana hizo su movimiento. Organizó un encuentro casual con Arya en una cafetería cercana, sentándose frente a ella con una sonrisa sin calidez. Era hermosa de forma calculada, cada detalle de su apariencia convertido en un arma. Tras unos minutos de charla trivial, fue al grano. Dijo que trabajar para Jaime podía parecer emocionante ahora, pero no llevaba a ningún lado. Él nunca la dejaría entrar realmente en su mundo. Nunca confiaría en ella. Estaba dañado y era incapaz de una conexión genuina. Viviana le ofreció dinero, mucho más de lo que ganaba, a cambio de información sobre los proyectos y rutinas de Jaime. El asco subió por la garganta de Arya. Le dijo exactamente qué podía hacer con su dinero y sus manipulaciones. Se levantó para irse, pero Viviana le agarró la muñeca con fuerza sorprendente. Su máscara se rompió, revelando algo cruel. Les hizo que se había ganado una enemiga y que no sabía con qué fuerzas estaba jugando. Arya se liberó y volvió a la finca, entrando directamente a la biblioteca. Jaime notó de inmediato su estado. Ella le contó todo. Cuando terminó, él rodeó el escritorio y la abrazó, sosteniéndola con fuerza. Se disculpó por haberla arrastrado a su pasado. Arya se aferró a él y confesó que no se arrepentía, que había dicho la verdad. Él tensó los brazos a su alrededor. Cuando se separaron, el control que siempre mantenía se había derrumbado.
Su mano acarició su mejilla con una ternura dolorosa. Susurró que aquello era peligroso, que dejarse querer era lo peor que podía hacer. Pero aún así, se inclinó hacia ella. Arya cerró la distancia y lo besó con todo lo que había intentado negar durante meses. El beso fue eléctrico, desesperado, lleno de anhelo y miedo. Jaime la besó como un hombre que se ahoga y encuentra aire. Cuando se separaron, apoyó la frente en la de ella y le dijo que se estaba enamorando, que ella había superado todas sus defensas. Pero también le advirtió que estar con él significaba aceptar el peligro y una vida oculta. Arya le respondió que no quería lo normal, que lo quería a él. Las semanas siguientes fueron las más felices y aterradoras de su vida. Se acercaron cada día más, compartiendo comidas y confidencias. Pero la felicidad los volvió descuidados. Viviana había estado usando sus contactos para construir un caso contra Jaime, convenciendo a antiguos colaboradores de cooperar con una investigación federal. Una mañana, Arya llegó y encontró la finca rodeada de agentes federales. Jaime estaba con su abogado, observando cómo sacaban cajas de documentos. El investigador principal se acercó a Arya y le explicó que debía testificar. El acuerdo de confidencialidad la protegía solo hasta cierto punto. Negarse podía traer cargos graves. Cooperar significaba traicionar a Jaime. No había una buena opción. Esa noche, Jaime la encontró llorando en la biblioteca. Le dijo que la liberaba del acuerdo. Ella podía testificar. No permitiría que enfrentara cargos por él. Arya retiró las manos con furia. Le dijo que no había permanecido por un contrato, sino porque creía en él y lo amaba. Las palabras quedaron suspendidas. Jaime la miró incrédulo y luego la besó con una ternura que la hizo llorar más. Dijo que también la amaba, pero que debía protegerla. Arya lo miró con determinación y le dijo que lucharían juntos. Trabajaron toda la noche con el equipo legal. Tomás aportó pruebas del intento de soborno de Viviana. Elena presentó documentación de manipulaciones previas. Construyeron un caso de acoso sistemático. La audiencia fue brutal. Viviana observaba confiada hasta que su historia empezó a desmoronarse bajo juramento. Horas después, la jueza dictaminó que la investigación continuaría, pero también examinaría la manipulación de testigos. Arya no sería obligada a violar el acuerdo. Viviana enfrentaría cargos por obstrucción y perjurio. Fuera del juzgado, Jaime le dijo a Arya que lo había salvado. Le entregó una llave, no a la finca, sino a su vida. Le pidió que se quedara como su pareja. Ella dijo que sí. Meses después, planeaban una fundación para ayudar a estudiantes endeudados, de forma anónima. Jaime la abrazó en la biblioteca y le preguntó si se arrepentía de haber firmado aquel primer contrato. Arya sonrió y respondió que había sido la mejor decisión de su vida. Se casaron en una ceremonia privada en la biblioteca. Arya Carter se convirtió en Arya Blackwood. Había comenzado firmando un acuerdo de confidencialidad sin comprenderlo del todo. Terminó firmando otro, libre y feliz, junto al hombre que la veía por completo. Aquella noche, mirando la ciudad desde el balcón, Arya comprendió que no había vendido su silencio. Había comprado su futuro, y era más extraordinario de lo que jamás imaginó. Su boda fue pequeña y privada. Se celebró en la biblioteca, rodeada de libros y de la luz del atardecer. Tomás actuó como padrino de Jaime, con lágrimas en los ojos al ver por fin a su empleador encontrar la felicidad. Elena también estuvo allí, sonriendo con la satisfacción de alguien cuyas intuiciones sobre las personas habían resultado acertadas. Cuando el oficiante preguntó si prometían amarse y honrarse mutuamente, proteger los secretos del otro y compartir los sueños del otro, ambos respondieron que sí sin dudarlo.
Aria Carter se convirtió en Aria Blackwood ese día, firmando su nuevo nombre por primera vez en un certificado de matrimonio que sería archivado en registros seguros, visibles solo para ellos. Había comenzado aquel viaje firmando un acuerdo de confidencialidad que no comprendía del todo, vinculándose a un desconocido por dinero que necesitaba desesperadamente. Lo terminó firmando un tipo de acuerdo diferente, hecho libremente y con alegría, uniéndose al hombre que amaba por todas las razones que realmente importaban. Esa noche, de pie en el balcón de su dormitorio y contemplando las luces de la ciudad, Jaime la sostuvo cerca y le susurró que ella le había devuelto algo que creía haber perdido para siempre: la capacidad de confiar, de tener esperanza, de creer que el amor no siempre era un arma. Aria se volvió entre sus brazos y le dijo que él le había dado aún más. Le había mostrado que era más fuerte de lo que pensaba, más valiente de lo que imaginaba y digna de un amor capaz de transformar por completo su mundo. Entraron juntos, cerrando la puerta a la ciudad que observaba, retirándose al mundo privado que habían construido. Un mundo protegido por acuerdos de confidencialidad y sistemas de seguridad, pero sobre todo protegido por la confianza, el amor y el vínculo irrompible entre dos personas que se habían encontrado contra toda probabilidad. Aria había firmado aquel primer acuerdo, creyendo que estaba vendiendo su silencio. En realidad, había comprado su futuro, y era mucho más magnífico de lo que jamás hubiera podido imaginar. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.